Hola Lick, en este video le vamos a presentar cuáles deberían ser las competencias del psicólogo evaluador en el proceso de orientación vocacional. Muy bien, nuestro grupo está presentado por mi persona, Roberto Salomón Miranda Díaz, Sofía Michelle Nieves Mejía, Elmer Alexander Quintanilla Alegría y Gerardo Antonio Velázquez Mejía. Ok, ¿qué es orientación vocacional? Para entrar un poquito al tema. Orientación vocacional es un proceso cuyo propósito es ayudar a los adolescentes y jóvenes en la elección de una carrera profesional. Tiene la finalidad de proveer los elementos para garantizar una mejor elección de cada persona y debe realizarse de forma anticipada para que los estudiantes obtengan un mejor resultado en su toma de decisiones acerca de la profesión que eligieron. Ahora, como primer competencia que se tiene el evaluador es el conocimiento de la orientación vocacional. ¿Qué es esto? Es un parámetro fundamental de la orientación vocacional. Esto debido a que se tiene que conocer los distintos procesos que se van a realizar en la orientación con el joven, los distintos procedimientos que se llevarán a cabo, también saber utilizar los distintos recursos y herramientas que se nos dará para realizar la orientación. Con esto quiere decir los tests utilizados, siempre siguiendo un principio ético y profesional. También las distintas herramientas que nos harán útiles, como las entrevistas, utilizando una técnica de rapport para formar un ambiente más amigable y más seguro con el joven, continuando con las distintas etapas que se deben tomar, como la evaluación al joven luego de realizarse las pruebas, y hacer el debido reporte y darle un seguimiento a los resultados que ha presentado de una manera profesional y formal. Luego tenemos como siguiente competencia el conocimiento y elaboración de proyectos. Con esta competencia sabemos que la orientación vocacional es un proyecto. Esto debido al seguimiento y la formación que se le da a las distintas evaluaciones que se van a realizar con él o la joven. Un ejemplo de la elaboración del proyecto es el que íbamos a realizar con la universidad, planeado con tiempo de anticipación, las distintas actividades, comenzando por la entrevista, luego actividades un poquito más extracurriculares, también las distintas evaluaciones, continuando por la calificación y presentación de los resultados. Es importante tener conocimiento de estas actividades para poder realizarla de manera correcta y precisa cada paso y elaborar de manera correcta el proyecto de orientación vocacional. ¿Por qué son importantes las pruebas vocacionales? Son importantes porque a través de estas se conocen y reafirman las aptitudes, habilidades y destrezas de los individuos, permitiendo que el orientador tenga una visión clara de la imagen de los diferentes aspectos de la persona. Además, ayuda a descubrir sus posibilidades de desarrollo y a elegir entre lo que le conviene, solamente que para ello tiene que tomar en cuenta varios aspectos, como lo son el factor tiempo, el contenido de las pruebas, cuándo y cómo se deben de aplicar, la disposición en que se contesta dicha prueba y otras más que de una u otra forma intervienen en la elección de carrera. La clasificación de las pruebas se da de la siguiente manera. Están las pruebas de personalidad, que estas registran las reacciones personales para estudiar modalidades e intensificar y formular un diagnóstico. Las pruebas de habilidad, estas se subdividen en pruebas de logro y pruebas de aptitud. Las pruebas de logro, estas sirven para distinguir las habilidades desarrolladas. Las pruebas de aptitud sirven para distinguir las capacidades de desarrollo de la persona. Las pruebas de inteligencia, estos son tipos de pruebas que emplean en centros de orientación. Estos constan de ítems verbales. Y las pruebas individuales, que estas contribuyen a la evaluación que un individuo debe de hacer de sí mismo. ¿En qué momento se deben aplicar las pruebas vocacionales? Estas se deben de aplicar al finalizar la educación media, ya que sus intereses y aptitudes están aptas para definir alternativas de carreras a las que tendrá acceso. El individuo probablemente no escogerá definitivamente una carrera y tal vez lo que parezca satisfactorio el resultado, pero esto le servirá de guía y reflexión en el proceso de selección. ¿Por qué es importante la entrevista en la orientación vocacional? Es la herramienta más importante para el diagnóstico vocacional, ya que es la estructura básica que se debe tener en el diagnóstico para fines de orientación vocacional. Es a partir de la información obtenida a través de ella cómo podemos estructurar un perfil inicial del alumno. Es importante señalar que en la entrevista se debe evitar la técnica del cuestionario, es decir, preguntas concretas o con respuestas cerradas. Recuerde que se busca profundizar sobre lo que el alumno sabe de sí mismo, como conocimientos, intereses y actitudes, y la relación que tiene con los estudios
que se le pretende seguir. Ahora bien, se debe tomar en cuenta que durante la aplicación se respeten los lineamientos básicos propuestos por cada instrumento, como son las instrucciones, respetar los tiempos propuestos y escribir las respuestas de manera textual. Recordemos que todo instrumento ha validado todos esos elementos. Calificar las pruebas y no al sujeto es común en el evaluador. En su proceso refleje alguna preferencia sobre el alumno y a la hora de calificar algunas respuestas incompletas o cercanas a lo correcto, califique como acertadas, lo cual puede alterar el resultado final. Por lo tanto, se recomienda ser lo más estricto e imparcial posible en la calificación. Elaborar cuadros de concentración de resultados, tanto parciales como finales. Esto ayudará al análisis de algunas áreas específicas. Protocolo inicial. Es necesario saber sobre los conocimientos que se tienen sobre las opciones institucionales en donde cursar sus estudios, así como el conocimiento sobre el mercado laboral. Se elaborará una serie de preguntas básicas, las cuales deben ser abiertas a las respuestas dadas. Se deben de plantear situaciones tales que le permitirán al alumno darse cuenta de sus conocimientos y actitudes frente a ellas. Un punto fundamental a investigar es sobre la relación de lo que se pretende estudiar y el proyecto de vida, a ser consciente en él y el por qué, para qué le servirá que estudie, y de tal manera que esto nos permite identificar fantasías e influencias que posiblemente le están dando una falsa idea de la realidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso de evaluación. Pues una vez concluida la entrevista se debe de planear la estrategia de evaluación. Es decir, para eso vamos a elegir los instrumentos psicométricos que sean pertinentes a las áreas que se consideren necesarias a evaluar. Luego de eso, debemos tener claro que no existe una única batería, ni pensar que hay que evaluar todas las áreas, pues cada alumno, como sabemos, tiene necesidades particulares y habilidades diferentes. Es recomendable para ello elaborar notas sobre el comportamiento y desempeño del alumno, es decir, observarlo durante la evaluación. Eso nos va a permitir identificar qué aspectos del comportamiento tiene hacia el trabajo sobre sí mismo. El momento más idóneo para elaborar estas notas es al término de la sesión, ya que al elaborarlas en el transcurso se puede distraer tanto el evaluador como el evaluado, pues estas notas serán de gran utilidad en la fase de integración de resultados. Integración del diagnóstico vocacional. Bueno, el diagnóstico vocacional debe de entenderse como un documento cualitativo, en donde los resultados cuantitativos adquieren un significado, es decir, se van a traducir a significados explicativos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un número, una puntuación, por ejemplo para un CI de 112. Sin embargo, contener esta puntuación y contener una clasificación como normal o alto, no podemos señalar que esto tiene un significado en específico en un diagnóstico vocacional. Para eso debemos traducir a datos cualitativos dicha puntuación y dar una explicación y señalar por qué la persona ha llegado ante tal particularidad. Bueno, ahora es importante relacionar e integrar los siguientes elementos: el perfil obtenido durante la entrevista, los análisis y procesos en cuanto a su relación y la ejecución de las evaluaciones psicométricas, sus resultados psicométricos y el análisis del proyecto de vida, ya que no podremos decir tener un evaluado quien dice tener altas habilidades numéricas, sin embargo durante su evaluación psicométrica y dentro de todo el proceso de evaluación y las diferentes sesiones resultó todo lo contrario, resultó que esta persona tiene más habilidades sociales que numéricas y por tanto el análisis del proyecto de su vida está totalmente distorsionado. Por eso es importante establecer la lógica entre estos elementos. Reporte de seguimiento. El reporte de seguimiento es importante señalar que en una sesión final se va a explicar los elementos y resultados, señalando los elementos favorables mínimos y necesarios para que el evaluado se pueda desempeñar al menos durante la primera fase de los estudios propuestos a seguir. Es importante que el reporte de seguimiento no va a ser un veredicto establecido ni tampoco algo obligatorio que la persona deba seguir, ya que muchas veces las personas
pueden pensar o malinterpretar que los resultados que se den en el reporte son exactamente de lo que ellos carecen o de lo que ellos favorecen en cuanto a sus habilidades o sus aptitudes. Sin embargo, también cabe destacar que el reporte se hace en base a las pruebas psicométricas únicamente que se han evaluado. Es decir, aun que se evaluara una aptitud o habilidad, hay diferentes pruebas psicométricas que pueden arrojar distintos resultados, y estos pueden variar y pueden ser altos o bajos dependiendo de varias circunstancias y de diferentes variables. Ahora bien, ¿qué contiene un informe de orientación vocacional? Va desde los datos generales de la persona, el motivo del estudio, del por qué estamos estudiando esto, las áreas que vamos a evaluar, los resultados cualitativos, una descripción de las habilidades necesarias para los estudios subsiguientes, proponer alternativas de superar las deficiencias, el nombre y la firma del evaluador. Compromiso y ética. Como orientadores vocacionales se tiene el compromiso con los jóvenes orientados de ofrecérseles nuevas propuestas concretas y efectivas que les puede permitir vivir el proceso que es tan importante para ellos, reconociendo no solamente una gran cantidad de información, sino también su papel protagónico para procesarla. Y en cuanto a la ética, tenemos que la ética del profesional de la orientación vocacional no solo se adquiere en el ejercicio de sus funciones, sino en el proceso de formación del mismo. Deben internalizarse como principios de vida que guíen su accionar y que ayude a tomar decisiones en situaciones que requieran de su intervención. Muchas gracias.